Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En esta ocasión vamos a estudiar la conferencia número 39, que titula La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. El día de hoy, pues en esta conferencia vamos a profundizar mucho en el aprendizaje de cómo sacar, digamos, provecho de situaciones duras o difíciles que pasemos en nuestra vida. Y bueno, pues comencemos con este estudio para que cada uno de ustedes aprenda estas maravillosas técnicas y de esta manera pues encuentren pues más sabiduría en cada situación que vivan en sus vidas. ¿Sí? También el objetivo es aprender a no identificarnos con esas situaciones que pues muchas veces eh, pues nos dejan desolados, nos dejan tristes, nos dejan abatidos, y pues también vamos a aprender las consecuencias de lo que es la crítica. Vamos a aprender a cómo poner en práctica este ejercicio para no practicar, para que evitemos que nuestra propia conciencia individual de cada uno de nosotros se termine durmiendo, ¿sí? Y bueno, primero que nada, pues vamos a estudiar qué es identificarse. ¿Qué quiere decir esto de identificarse? Vamos a hablar un poquito de ello, pero bueno, primero vamos a saludar a nuestra querida compañera Joana Matt, que nos saluda desde la Ciudad de México. Nos desea un feliz año 2026. Y bueno, pues estamos iniciando el año con toda la actitud, con este maravilloso estudio que, bueno, pues al llevarlo a la práctica nos va a ser muy benéfico para nuestro avance, ¿sí? Y bueno, pues un saludo, Joana, muchas gracias por darte el tiempo de estar acá. Y bueno, como les decía, ¿qué quiere decir identificarse? Identificarse quiere decir hacerse uno con un defecto psicológico, ¿sí? Para esto pues es importante recordarles y retomar que pues cada uno de nosotros no posee una individualidad como tal, que la única individualidad que tenemos dentro de nosotros es nuestra conciencia, ¿sí? Nuestro 3%. Nuestro 3% de conciencia pues no se identifica con la ira, con la pereza, con la envidia, con el orgullo, con la codicia, ¿sí? La conciencia es sabiduría plena, pero en el momento en que nosotros nos identificamos, nos hacemos uno con el defecto psicológico. Por ejemplo, en ese momento que, digamos, alguien nos expresa una mala cara, digamos, en ese momento, pues si nosotros nos autoobservamos, podemos identificar que internamente, pues podemos sentirnos enojados, disgustados, ¿sí? Que rápidamente, pues el orgullo se siente herido, que le hagan un mal gesto, que le contesten de, de una forma equivocada. Bueno, por ejemplo, pues identificarse, digamos, con la pereza cuando pues queremos descansar de más, queremos solamente estar en la cama, queremos estar en el entretenimiento, por ejemplo, jugando, no sé, a lo mejor algún videojuego. O bueno, así pasa con todos los defectos psicológicos. Cuando sentimos envidia, si alguien, por ejemplo, tiene algún beneficio material que nosotros no tenemos, no está a nuestro alcance, si nosotros nos autoobservamos, podemos sentir que sentimos envidia o algún tipo de desagrado porque pues, la persona tiene a lo mejor mayor alcance, mayor habilidad o posee algo que nosotros tenemos. Ahí nos estamos identificando con algún defecto psicológico, ¿sí? A esto podríamos decir que eso se refiere el identificarse, adoptar ese yo como uno mismo. Y pues lo triste es que en ese momento pues se nos termina durmiendo la conciencia, ¿sí? Esto es una realidad porque en esos momentos, como los ejemplos que les acabo de dar hace un momento, en esos momentos que dejamos actuar
este tipo de defectos psicológicos en nuestra vida, pues en esos momentos se nos duerme la conciencia, ¿sí? Empezamos a sentir pues desagrados, podemos sentir agrados también, empezamos a sentir frustración, tristeza, miedo, resentimiento, odio, lujuria, ¿sí? Todo tipo de defectos psicológicos empiezan a ingresar rápidamente tanto a nuestra psicología y a nuestra emoción. Y en ese momento, pues podríamos decir que somos esclavos de los yoes, del ego mismo, y caemos pues como en un proceso, digamos, de infelicidad, ¿sí? Porque pues ya estamos identificados con los yoes, con los defectos psicológicos. Ahora, para que nosotros no seamos como tan propensos a ser, digamos, débiles para identificarnos con los defectos psicológicos o esas circunstancias o situaciones que pues comúnmente todos pasamos durante todo el día, es importante que nosotros empiecemos a ver la vida desde una perspectiva como si fuese una película, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues todo es completamente pasajero e ilusorio. Si nosotros nos identificamos con ciertos aspectos de la vida, eh, pues con las circunstancias que vivimos, por ejemplo, pues cuando alguien nos pone de mal genio, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos hace malas caras, eh, cuando pues hay cosas o circunstancias del exterior que pues hacen que nuestros yoes o defectos psicológicos se identifiquen, pues es importante verlo como un pasajero, que no es como pues algo real, no es de la conciencia, no es algo digamos trascendental, ¿sí? Sino que son pues circunstancias que tienen que suceder para que pues nosotros podamos sacarle el mejor provecho a esas circunstancias y de esta manera pues no terminemos identificándonos con ese tipo de circunstancias, ¿sí? Ya que pues todo en la vida pasa, tanto esas peleas que tenemos, por ejemplo, en pareja, en familia, o incluso, por ejemplo, hasta los momentos de agrado, ¿sí? Uno a veces es muy apegado a ese tipo de circunstancias, ¿no? De agrado, donde pues se pasan, por ejemplo, buenos momentos con la familia, donde pues todo el tiempo es alegría, risas, abrazos, ¿sí? Como, bueno, hablando de la temporada, ¿no? Que es en estas fechas, las temporadas decembrinas, donde pues, si ustedes se dan cuenta, pues es una de las fechas donde pues todos pues nos identificamos más, ¿no? Con defectos buenos, donde pues todos son abrazos, risas, melancolía, tristeza, eh, proyección de metas, de propósitos, entre muchas otras eh, pues circunstancias, ¿no? Que van vibrando acorde al fin de año, al mes decembrino, y pues el identificarnos con este tipo de circunstancias, pues aunque ustedes no lo crean, pero pues también termina durmiéndonos nuestra conciencia, ¿sí? Porque pues muchas veces nos apegamos a ese tipo de circunstancias y eso pues a la larga, tarde que temprano, llega a terminar, llega a cambiar por ciertas circunstancias. Todo es pasajero, nada es para siempre, tanto las personas, las mismas circunstancias, ¿sí? Puede que pues durante, a lo mejor no sé, al próximo año podamos tener pérdidas familiares, pérdidas de salud, pérdidas económicas, puede pasar de todo, ¿sí? Y muchas veces el que no se vuelva a repetir una circunstancia como la que pues digamos vivenciamos hace unos días, ayer, pues muchas veces es donde ya nosotros entramos como en estos estados de melancolía, de tristeza, eh, de abatimiento, ¿sí? Y es por el mismo apego que tenemos ese tipo de circunstancias, que en este caso son yoes que están detrás, ¿sí? Por eso es importante ver la vida como algo ilusorio, algo pasajero, que hoy tendremos, mañana ya no lo tendremos, ¿sí? Hoy se está, mañana no se va a estar bajo las mismas circunstancias. Y este entendimiento y comprendimiento va a hacer que cada uno de nosotros, pues digamos que no se identifique tanto con el sufrimiento, ¿sí? Porque como bien les decía, estamos tan apegados a este tipo de eventos, donde pues ya empezamos a planificarlo para otra ocasión, y si no llega a cuadrar algo como
lo que anteriormente se vivió, pues es ahí donde ya nosotros caemos en ese abatimiento, ¿sí? Por eso es importante dejar que pues todo fluya, ¿sí? Todo es pasajero, ¿sí? Todo va a pasar, todo lo que inicia pues algún día terminará. Lo que nunca va a terminar y nunca será pasajero pues es nuestro propio ser, que es nuestra conciencia, ¿sí? Y ahora, cuando por ejemplo tenemos situaciones donde ya nos enfrentamos a problemas, que en este caso pues ya sería la otra polaridad, digamos, de los momentos de agrado, donde pues estamos muy felices en familia, también tenemos situaciones de peligro, de riesgo, de pérdida, que era lo que yo les decía, que es donde pues es lo que comúnmente pues nadie quiere vivir, ¿verdad? Porque pues aquí es donde ya se nos manifiesta algo que no queremos que surja dentro de nosotros, que es el miedo, ¿sí? El miedo, el pánico, el terror. Y esto, pues como bien les decía, pues viene generado por ese tipo de apegos de los mismos yoes, porque la conciencia no se apega, la conciencia sabe que todo es ilusorio y pasajero. Y en estos momentos, pues si nosotros nos identificamos con esos problemas, con esas circunstancias difíciles, pues es probable al 100% que nosotros terminemos cometiendo o haciendo o tomando, perdón, decisiones equivocadas y muy instintivas, muy reaccionarias, y de esta manera pues terminamos cometiendo pues hasta errores mucho más grandes. Si por ejemplo, si nosotros vemos que alguien está pasando por una dificultad de salud muy grave, por ejemplo, por nuestro papá, nuestra mamá, caemos en un pánico muy grande, un miedo muy grande. Empezamos a tener decisiones o comportamientos equivocados que muchas veces hasta ponen en riesgo la vida de la gente que tenemos alrededor, ¿sí? Por ese mismo miedo que nos invade, ¿sí? Uno muchas veces no sabe cómo reaccionar, cómo calmarse. Por ejemplo, en este ejemplo que yo les pongo, digamos que, no sé, a lo mejor alguien de la familia tuvo un accidente o está en un estado de salud delicado. Si nosotros no tenemos control de los yoes y dejamos que el miedo nos invada, en ese momento, si ustedes se han dado cuenta o han visto al exterior en otras personas, en esos momentos muchos de nosotros el pánico nos cega por completo, el miedo. Y esto pues muchas veces, digamos en este ejemplo que les pongo, a veces por ejemplo la gente toma decisiones muy arriesgadas, con unos estados psicológicos muy alterados, digamos que pueda que tomen un automóvil, conduzcan a alta velocidad, se brinquen un semáforo, ¿sí? Atropellen a alguien por la carretera. Esto ya es lo que ya empieza a agrandar el problema de una circunstancia difícil que comúnmente pues se puede vivenciar en cualquier familia, en cualquier persona, ¿sí? Y es aquí donde pues ese mismo miedo muchas veces hace que empiecemos a empeorar toda la situación, ¿sí? Y pues es la misma mente, bueno, los mismos yoes que se manifiestan en la mente son los que empiezan a agrandar los problemas, ¿sí? Por ejemplo, pues ya empieza uno a imaginarse que pues se va a morir la persona, que va a ser de él, que va a suceder, ¿sí? La emoción empieza a alterarse, y de esta manera, pues ya cuando uno se identifica con esto, pues uno ya toma ese tipo de decisiones pues muy grandes, ¿no? O muy bruscas, podríamos decir. Otro ejemplo que les pudiera poner, digamos que una persona toma una mala decisión de a lo mejor pedir un préstamo bancario, que es algo, bueno, que yo he escuchado en muchas personas. Incluso, bueno, en la familia se dio algo similar, donde pues piden préstamos bancarios, se endeudan demasiado o hacen robos, por ejemplo, ¿sí? Por hacer ese tipo de actos equivocados. Y muchas veces pues ustedes saben que al tomar ese tipo de acciones egoicas, pues muchas veces el miedo se empieza a manifestar dentro de uno mismo, ¿sí? Uno ya se empieza a imaginar que pues lo van a capturar, lo van a llevar ante la justicia, lo van a meter a la cárcel. Y pues se han dado muchos casos donde pues personas de tanto miedo que sienten, de tanto pánico, incluso hasta llegan a quitarse la vida,
¿sí? Llegan a, pues, a ahorcarse, a cortarse las venas, ¿sí? Y pues bueno, son circunstancias que pues parecen descabelladas, pero pues han sucedido, incluso hasta entre parejas ha sucedido, ¿no? Que pues hay peleas, hay discusiones, hay desacuerdos, hay pues muchos problemas entre parejas, y si la persona pues tiene mucha dependencia a la otra persona, tiene pues muchos yoes ahí y no llega a tener un buen arreglo, pues esa persona, sus mismos yoes la invaden de miedo, de desesperación, de resentimiento, de odio, venganza, si todo se junta al mismo tiempo. Y pues este tipo de personas también toman esas decisiones de suicidarse, de hacerse daño, de autoflagelarse, con tal de, pues, entre comillas, no querer arreglar el problema. Y no se dan cuenta que pues en vez de arreglarlo, pues terminan agrandándolo. Por eso es que en esos momentos, cuando estamos en ese tipo de situaciones o circunstancias, lo más recomendable que tenemos que hacer es no escuchar a la mente, ni dejarnos posesionar por los yoes que controlan la emoción, ¿sí? Recordemos que para que nosotros tengamos ese buen propósito de no dejarnos identificar, pues tenemos que tomar, digamos, el toro por los cuernos, ver el problema frente a frente, ¿sí? No huirle al problema, no reprimirlo, porque también eso no nos ayuda, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ante ninguna situación vamos a reprimir los defectos psicológicos, ¿sí? Porque tarde que temprano el yo vuelve a salir. En ese momento que estamos frente a ese problema, frente a esa circunstancia que pues nos está quitando el sueño, nos está quitando la paz, nos está poniendo ansiosos, tensos, preocupados, con miedo, es importante pues darnos un buen tiempo, ¿sí? Para sentarnos tranquilamente y entrar en un proceso de meditación reflexiva, ¿sí? En este proceso de meditación reflexiva es donde, pues ya les digo, tomamos el toro por los cuernos, vemos el problema que nosotros pues supuestamente tenemos, y de esta manera pues nos planteamos a nosotros mismos, bueno, ¿cuál es el miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿A qué le tengo miedo? ¿Sí? Es importante hacerse ese cuestionamiento a uno mismo. Y bueno, aquí para hacer este ejercicio es importante pues tener pues una pequeña libreta, un bolígrafo, para que pues cada uno empiece a hacer como ese análisis, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo a perder? ¿Sí? ¿Qué yoes o qué defectos psicológicos hay detrás? ¿Sí? Y de esta manera, en ese proceso de meditación reflexiva, vamos a ir viendo a detalle cuáles son los yoes y defectos que en este caso me están poniendo ansioso, me están poniendo preocupado, me están poniendo melancólico, pueden ser defectos del qué dirán, defectos de apego mismo, como los que les decía, ¿sí? Y de esta manera, poco a poco al ir eliminando esos yoes a profundidad, tanto esos defectos de apego, del que dirán, del miedo a estar solo, de la preocupación de no saber qué hacer, sí, que es algo pues muy común que pasamos todas las personas, pues sí es importante empezar a autoobservar cada defecto. Y recuerden que en este proceso de autoobservación, en ver cada uno de sus defectos, es importante pues siempre pedir a la Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? A cada tensión, cada pensamiento, cada emoción, cada sensación que sientamos en el cuerpo que nos está quitando del instante, en ese preciso momento, Madre Divina, con decisión, elimíname este defecto psicológico, ¿sí? Y no dejo que me quite el equilibrio, la calma que debo de tener, ¿sí? En ese preciso momento en que nosotros empezamos a morir psicológicamente ante ese miedo que tenemos, aunque ustedes no lo crean, pero en ese momento el problema se desaparece, ¿sí? Porque muchas veces los yoes, siempre, los yoes son los que ocasionan el problema, ¿sí? Lo que traemos dentro de nosotros mismos. Y nosotros al eliminar todos esos yoes, todos esos defectos psicológicos,
se va a liberar la conciencia que se tiene atrapada ahí, ¿sí? Y al liberarse la conciencia que se tiene atrapada en cada yo, pues también vamos a liberar sabiduría, ¿sí? Y esa sabiduría se va a manifestar en nosotros mismos, en nuestra conciencia, y en ese preciso momento nosotros vamos a saber qué hacer. Vamos a saber cómo conducir la situación o circunstancia por la que estemos pasando, y no van a actuar los yoes, ¿sí? No va a actuar la preocupación, la tensión, el miedo, la melancolía, el resentimiento, sino va a actuar la conciencia, ¿sí? Y en ese momento que actúa la conciencia, todo sale a la perfección y el problema termina por esfumarse, ¿sí? Eso es algo, pues podríamos decir que mágico, pero la idea de esto que yo les estoy diciendo es que pues lo pongan en práctica para que todos los problemas que tienen ustedes en su vida dejen de verlos como problemas y los empiecen a ver como oportunidades, ¿sí? Para que de esta manera poco a poco vayan obteniendo esa sabiduría, ese temple y equilibrio para ir enfrentando pues todas esas cosas ilusorias y pasajeras que pues todos pasamos, ¿sí? Porque aquí no hay persona que digan pues nunca ha pasado por una circunstancia de pérdidas familiares, de pérdida del trabajo, de pérdidas económicas, de pérdidas de salud, de vicios, de malas decisiones, ¿sí? De problemas entre familia. Todos hemos pasado por ese tipo de circunstancias, pero les repito, pues lastimosamente no sabemos qué hacer. Siempre los que terminan actuando son los yoes, los defectos psicológicos, la ira, la ansiedad, defectos reaccionarios muy agresivos que pues siempre, la mayoría de veces pues terminan agravando el problema en vez de mm, difuminarlo, ¿sí? O destruir el problema. Por eso es importante mencionarles esto, que siempre en esas circunstancias difíciles, cuando pues estamos pasando por situaciones de pérdida, por ejemplo, de familiares, ¿no? Que es algo, pues, podríamos decir que muy duro para las personas, ¿sí? Porque pues no es fácil perder una familia, que alguien pues termine muriendo en la familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, un hijo. Es algo pues muy duro, pero pues en esas circunstancias de la vida es importante siempre apelar a la Madre Divina, porque ella es la que en este caso pues nos va a ayudar para que nosotros tengamos la comprensión, liberemos la conciencia y liberemos la fuerza que necesitamos para afrontar ese tipo de circunstancias, ¿sí? Y de esta manera, pues al liberar esas conciencias, pues vamos a tener más comprensión, más sabiduría y más temple equilibrio para ir pasando cada vez más pruebas que se nos pongan enfrente, ¿sí? También como para problemas del trabajo, problemas económicos, problemas entre familia, entre pareja. Bueno, este ejercicio de realmente la muerte psicológica, pues nos ayuda para pasar todo este tipo de problemas, ¿sí? Y cada problema en nuestra vida veámoslo como una oportunidad, ¿sí? Para que de esta manera podamos ir avanzando, tengamos más sabiduría y más conciencia liberada. Y ahora vamos a pasar a otra parte de la conferencia, que bueno, va enfocada a lo que es el proceso de la crítica, que es donde pues muchos de nosotros estamos, ¿sí? Donde pues muchas veces terminamos cometiendo ciertos errores que nos estancan en nuestro trabajo espiritual. Y pues bueno, aquí hay que entender que la crítica es pues un obstáculo, ¿no? Para cada uno de nosotros, ya que en esos momentos que nosotros criticamos a los demás, estamos demostrando que no tenemos comprensión ni sabiduría del proceso que pues vive una persona. Y acá es muy importante que también conozcamos una situación, que es que nosotros al ver algo que nos desagrada en los demás, ¿sí? Por ejemplo, pues si vemos que alguien actúa de una forma inadecuada, se comporta o dice cosas que pues nos molestan a nosotros, si nos molesta, si nos desagrada, hay una ley que se llama la ley del espejo, que quiere decir que todo lo que nos desagrada en los demás es lo que nosotros traemos cargando dentro,
Sí, esto es algo muy, muy fuerte y muchas veces muy difícil de discernir, porque si nosotros somos muy dependientes a la crítica, ¿sí? Yo creo que todos lo hemos sido o lo somos, de que pues si vemos que alguien comete un error, lo criticamos, rápidamente lo señalamos, pensando falsamente igual en nuestro pensamiento que nosotros somos perfectos, pues siempre estamos lanzando juicio contra los demás. Es que él es así, él es lo otro, qué tonto, que pues sí, etcétera, ¿sí? En ese momento que nosotros criticamos a los demás, pues lo que estamos viendo es el reflejo de lo que traemos dentro, ¿sí? Si esa persona es muy, no sé, muy escandalosa, muy grosero, muy borracho, muy iracundo, y yo en ese momento lo empiezo a criticar, es muy lujurioso, muy morboso, qué horror estar con esa persona. En ese momento que yo estoy sintiendo ese desagrado hacia esa persona, pues en ese momento yo estoy alimentando lo mismo que yo veo en esa persona. Sí, es lo mismo que yo cargo dentro de mí mismo. ¿Sí? Ese es un proceso que pues pasa en cada uno de nosotros, y el proceso de que pasamos nosotros en el momento en que criticamos a los demás, pues en ese momento se nos duerme nuestra conciencia, se nos duerme nuestro juicio crítico, se le llama así, y en ese momento pues ya no tenemos la capacidad de ver hacia adentro de nosotros mismos lo que traemos dentro, ¿sí? Y estas consecuencias de la crítica pues también nos genera karma, ¿sí? Porque como bien les decía, si nosotros empezamos a criticar a un lujurioso, no, es que es muy morboso, habla muchas morbosidades, se expresa muy grosero, ¿sí? El karma en ese momento se va a activar para nosotros, y en ese momento nos van a poner, bueno, no en ese momento, puede ser que después la misma ley nos ponga en una circunstancia igual o un poco mayor a lo que vive esa persona que nosotros criticamos. Y de esta manera, pues nosotros también terminemos siendo poseídos por ese mismo defecto psicológico y terminemos cometiendo los mismos errores, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta esas consecuencias de la crítica. Además que pues cuando uno critica, telepáticamente los yoes emanan como una energía, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar completamente callado, no puedo expresar nada, pero si veo yo una persona que pues me causa desagrado porque huele mal, porque fuma, es borracho, es muy grosero, en ese momento yo a través de mi mente lo empiezo a criticar, empiezo a sentir emociones de desagrado, pues telepáticamente sus mismos yoes alcanzan a sentir esa vibración. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos como muchos enemigos, ¿sí? A veces no podemos expresar palabras, pero a través de esas vibraciones que emiten los pensamientos, de esa energía, o de esas frecuencias del pensamiento, pues terminamos ganándonos enemigos, ¿sí? Por eso es que a veces estamos frente a esa persona y pues ya sentimos su desagrado y él siente nuestro desagrado, ¿sí? Y es ahí donde pues empezamos como a tener ciertos choques, ciertos conflictos, y pues bueno, este es un proceso pues negativo para todos nosotros, porque pues ya nos activa el karma para pues cierto tipo de circunstancias que también seamos propensos a vivir. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios de combatir estos dos errores? Pues que no nos vamos a identificar con esos procesos de crítica, vamos a poder tener activo ese juicio crítico, y en ese momento que nos saquen la ira, que se nos manifieste la lujuria, que se nos manifieste la envidia, la pereza, vamos a poder autoobservarlo dentro de nosotros mismos, y de esa manera pues podemos liberar cada vez más conciencia, ¿sí? Y otro lado positivo que les decía hace un momento es que vamos a dejar de ganarnos ese tipo de enemigos, ¿sí? De que pues ya al no dejar que esos yoes se manifiesten en la mente, que estén criticando a los demás, pues vamos a dejar pues sí, digamos, de ganarnos enemigos, de estar ganándonos conflictos con los demás, y eso va a ser pues algo muy positivo para nuestras vidas, ¿sí?
Y ahora, ¿cómo empezar a trabajar la crítica dentro de cada uno de nosotros? Primeramente, pues debemos de, de abrir nuestra mente, de abrir, digamos, nuestra comprensión. Y otra, pues debemos de ser completamente em, revolucionarios en cuanto a que debemos de ser completamente, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Mm, en juzgarnos despiadadamente, ¿sí? En no sentirnos buenos, en que nosotros somos perfectos, de que lo sabemos todo, ¿sí? Ese es, digamos, que el primer paso que debemos de tomar a conciencia cada uno de nosotros para empezar a trabajar la crítica, ¿sí? En esos momentos que nosotros vamos a ver que las personas empiezan a cometer ciertos errores o actitudes que nosotros vemos negativos bajo nuestros conceptos, es importante siempre tener en cuenta la autoobservación, ¿sí? Para que en esos momentos que las personas del exterior, nuestra pareja, nuestros amigos, la familia, toda la gente que esté en nuestro círculo empiece a cometer ciertos errores, ciertos comportamientos, ciertas críticas, ¿sí? En ese momento nosotros vamos a autoobservarnos y nos vamos a enjuiciar despiadadamente a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cuáles son los desagrados? ¿Sí? Y en ese momento que sentimos esos desagrados, siempre recuerden pedir muerte, no reprimirlo, sino en ese momento que siento desagrado por una persona que está alcohólica, está haciendo escándalo, ¿sí? En ese momento que yo siento ese enojo, estoy viendo el reflejo de que lo que yo traigo adentro, ¿sí? En ese momento pues me autoobservo, siento que mi emoción se altera. Madre divina, elimíname esta emoción de enojo, ¿sí? La mente empieza a decir qué tipo tan desagradable. Madre divina, elimíname este defecto psicológico. De pronto, qué tipo tan apestoso, huele mal. Madre mía, elimíname este pensamiento, ¿sí? De pronto empiezo a apretar, no sé, los puños para querer golpearlo, ¿sí? Porque siento enojo de ver a una persona así. Madre divina, elimíname estas ganas de golpear, estas tensiones, ¿sí? Si toma malas decisiones, si habla incoherencias que no vienen al caso, y yo siento ganas rápidamente, o sea, se activa ese defecto de querer criticar, qué tipo tan tonto, dice la mente. Madre divina, elimíname este pensamiento, ¿sí? Igual en el otro polo, digamos que si veo una persona que es muy perfecta, que se expresa muy bien, sí, que veo que pues, no sé, o sea, tiene un buen vocabulario, eh, es muy culto, viste muy bien, sí, rápidamente, o sea, la mente empieza a dar ese tipo de charla, sí, y ya rápidamente en ese momento estoy como dando una, digamos, como crítica constructiva, sí, es buena persona, qué amable se expresa, qué culto, qué elegante, sí. Rápidamente hay uno, Madre Divina, elimíname estos pensamientos, ¿sí? La emoción que uno siente de agrado, Madre Divina, elimíname este pensamiento, ¿sí? Y de esta manera vamos a empezar a trabajar la crítica en ambos polos, ¿sí? Y en todo momento sucede esto, ¿sí? En todo momento, en los momentos cuando, por ejemplo, nos empiezan a tiranizar, tanto en nuestros trabajos, en nuestra casa. Si vemos que alguien nos tiraniza, también en ese momento es importante autoobservarnos. Si alguien nos tiraniza, nos insulta, nos agrede, nos humilla, ahí el mismo defecto pues, está reaccionando. Puede que se alimente a través del agrado o del desagrado, por eso les decía, que en este caso siempre en su mayoría es por el desagrado. Cuando se alimenta por el agrado, digamos que es cuando se manifiestan los yoes buenos, acá es donde hay más conciencia atrapada. ¿Sí? Siempre en los yoes buenos hay más conciencia atrapada. Por eso es que regularmente nosotros siempre eliminamos los desagrados. ¿Sí? Si alguien me tiraniza, me dice una grosería, ahí sí tengo la capacidad de ver. ¿Sí? Ahí sí, Madre Divina, elimíname este defecto, elimíname esta emoción, este pensamiento. Pero ¿qué pasa si alguien me trata muy bien? ¿Sí? Ahí es donde nosotros, digamos que bajamos la guardia, ¿sí? Porque en ese momento nosotros sí ya empezamos, digamos, como a dar crítica constructiva. Ay, qué lindo se porta conmigo, qué linda mujer es esta,
qué amable, qué culta, huele muy bien. Ahí empezamos, ¿sí? Y nosotros lo camuflajeamos como conciencia, ¿sí? Y realmente aquí hay unos yoes buenos que tienen muchísima conciencia atrapada. Aquí es muy importante igual ser, digamos que despiadadamente críticos hacia nosotros mismos, ¿sí? Darnos cuenta que esos son defectos buenos y empezar a ver cada uno de ellos, tanto la manifestación que tienen en el pensamiento y en la emoción, y empezar, Madre Divina, elimíname este pensamiento, esta emoción, esta sensación de alegría, y de esta manera ustedes mismos van a ir viendo cómo pues el trabajo les va a ir dando fruto, ¿sí? Van a tener mayor capacidad de autoobservación ante la crítica, y de esta manera pues vamos a tener un avance mucho más positivo en nuestro trabajo interior, ¿sí? Por eso es importante iniciar una lucha por no identificarnos y no dejar de juzgar a los demás, ¿sí? Perdón, y dejar de juzgar a los demás, ¿sí? Ese es un trabajo, digamos que, pues hasta cierto punto difícil, ¿no? Porque la crítica es un defecto muy arraigado que traemos de muchos años, es algo, digamos, muy normal, que no es normal, pero es normal, ¿sí? Que ya lo traemos muy acostumbrado desde que éramos niños, es un defecto de los más primeros que empezamos a poner en acción cuando inicia nuestra manifestación en la sociedad. Y bueno, pues esa crítica es la que muchas veces termina como dejándonos en ciertas circunstancias pues difíciles, ¿no? Porque recuerden, si nosotros criticamos, la ley del karma se activa y a nosotros nos van a poner bajo la misma circunstancia, ¿sí? Por eso es importante que no critiquemos, no nos identifiquemos, todo es pasajero, y en ese momento que llegan esas críticas, recuerden siempre, Madre Divina, elimíname este yo que quiere reaccionar. Esas emociones de desagrado, tanto de agrado y desagrado, ¿sí? Para que de esta manera pues nos dé frutos la muerte psicológica, y de esta manera pues igual se agudice más la autoobservación, porque recuerden, entre más muerte psicológica, detalles tengamos, más esencia liberamos, más conciencia. Esa conciencia se activa dentro de nosotros y activa mucho más, de forma más aguda nuestra autoobservación, y de esta manera pues el avance se ve más positivo en nuestro trabajo espiritual. Y bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Gracias, Joana, por haberme acompañado. Creo que no tuvimos más personas, fue la única compañera que creo que nos acompañó. Bueno, todos seguimos de fiesta en este primer año, en este primer día del año, perdón. Y bueno, pues no siendo más, los dejo hasta acá. Gracias por haberme acompañado a este maravilloso tema. Para los que lo lleguen a ver, pues recuerden ponerlo en práctica en sus vidas y van a ver el impacto positivo que tiene, ¿sí? Y bueno, pues feliz año a todas las personas que lleguen a ver igual esta transmisión. Iniciamos el año con toda la vibra más positiva que tengamos. Y bueno, pues los espero el día de mañana continuando con el siguiente tema, que es el sacrificio por la humanidad. Vamos a hablar a profundidad sobre este maravilloso factor para que cada uno de ustedes en este inicio de año se dé a la tarea de empezar a poner en acción este factor, a foguearse, a volverse instructor, para que pues vea la fuerza manifestada en su vida, ¿sí? Y no siendo más, pues que tengan una excelente noche. Buenas noches para Joana, para todas las personas que nos ven, cordialmente invitados a la práctica del día de hoy, también la práctica guiada que nos da nuestra compañera Joana a las 10 de la noche en hora de México, ¿sí? Que estén muy bien, que pasen una excelente noche y los veo el día de mañana. Muchísimas gracias.